Buenas tardes, jóvenes. Esta clase es relativa para hablar de la huelga y el procedimiento de huelga. En primer lugar, es pertinente que comencemos a hablar sobre la huelga. Ahora, ¿qué es la huelga? En palabras del maestro Mario de la Cueva, la huelga es la suspensión concertada del trabajo llevada a cabo para imponer y hacer cumplir las condiciones de trabajo que responden a la idea de la justicia social, como un régimen transitorio en espera de una transformación de las estructuras políticas, sociales y jurídicas que pongan la riqueza y la economía al servicio de todos los hombres y de todos los pueblos, para lograr la satisfacción integral de su necesidad. Esa es la definición doctrinaria del maestro Mario de la Cueva, una institución en materia de derecho del trabajo. Para efectos de nuestro estudio podemos decir que la huelga es el método más eficiente para que los trabajadores puedan obtener beneficios en contra del poder del patrón. ¿Por qué? Porque la huelga necesariamente lleva la paralización de los centros de trabajo. La paralización de los centros de trabajo conlleva el paro de la producción. El paro de la producción significa que el patrón ya no tendrá mercancía para comercializar y para obtener nuevos recursos, es decir, se cortan las vías de suministro y de obtención de riqueza del patrón. Entonces eso lo obliga a acercarse a la parte trabajadora con la finalidad de llegar a un acuerdo que sea benéfico para ambas partes y que el centro de trabajo pueda volver a ser productivo. Hablemos del procedimiento. El procedimiento de la huelga lo vamos a encontrar naturalmente en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 920 al 938 del mismo ordenamiento. Ahora, una huelga debe tener ciertas razones para nacer. Esas razones son el objetivo mismo de la huelga. Ahora, la huelga como tal la encontramos reglamentada en el artículo 123, apartado A, fracción 18 de nuestra Constitución. Y por cuanto hace a su procedimiento como tal, lo vamos a encontrar en el 450 y 451 especialmente, pero estos artículos son de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿cuál es el primer objetivo de la huelga? El mejoramiento de las condiciones de trabajo. Es uno de los principales criterios de procedencia. Sin embargo, no es el único. Aparte de que una huelga puede nacer con base en el mejoramiento de las condiciones del trabajo, también puede surgir por la firma o revisión de un convenio o de un contrato colectivo de trabajo. También puede nacer por la celebración de un contrato ley en el aspecto de cuestiones de la industria nacional. También tenemos que puede darse por cuestiones de solidaridad con otras huelgas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, si la Universidad Nacional Autónoma de México se constituye en huelga para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, los integrantes, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de México pueden también adherirse a esa huelga para conformar un bloque más amplio de trabajadores y de instituciones como sindicatos o federaciones para presionar a la autoridad patronal a llegar a un acuerdo. Ahora, hablemos sobre el procedimiento de huelga. El procedimiento de huelga tiene unas características muy especiales. Se rige por varias etapas. La primera etapa va a ser la etapa de la gestación de la huelga. Durante esta etapa vamos a encontrar las reuniones de los trabajadores que van a tener como objetivo constituir un bloque para poder solicitar al patrón el mejoramiento ya sea de sus condiciones laborales, de condiciones económicas o inclusive
prestaciones adicionales o cuestiones relativas a vacaciones. Bueno, ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta etapa? Los objetivos de esta etapa los encontramos en el artículo 450 de la Ley del Trabajo, el cual nos dice que la huelga deberá tener un objeto y un motivo. En primer lugar, el motivo debe de ser el por qué estamos haciendo este movimiento. Las reuniones de los trabajadores, así como de los sindicatos y las convocatorias que en su momento se hagan, deberán tener como fundamento determinar cuál es el motivo que los lleva, el por qué, para poder celebrar una huelga. Ahora, el motivo es el por qué. Sin embargo, deben también determinar un objeto, es decir, el para qué. ¿Qué estamos queriendo obtener derivado de este movimiento? Como ya lo dije hace un momento, pueden ser mejoras en las condiciones económicas, pueden ser mejoras en las prestaciones laborales, de salario, de horario, de prestaciones, de vacaciones, cuestiones que tienen que ver o están relacionadas con los intereses particulares de los trabajadores. Ahora, también deben de establecer la fecha tentativa para la suspensión de labores, así como también la hora, naturalmente, en la que se suspenderán las labores. Posteriormente, y derivado de todo este proceso, nosotros tendremos un documento que se llamará el pliego petitorio, que es el documento estrella de toda esta etapa de la huelga, y lo vamos a encontrar fundamentado y reglamentado en el artículo 920 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Ahora, una vez de que se presenta el pliego petitorio, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Bueno, la autoridad en primer lugar va a recibir el documento de manos del secretario general del sindicato, que recordemos que es la persona que tendrá la personalidad para representar al sindicato y los intereses del sindicato ante las juntas federales del trabajo o las juntas locales del trabajo. Ahora, ¿cómo va a acreditar el secretario del sindicato o el secretario general su personalidad? A través de el acta de asamblea en la cual se le haya dado ese nombramiento. Ahora, continuamos. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad? Va a comprobar los requisitos legales y de procedencia. Ahora, en el supuesto de que sea afirmativo y todo se encuentre en orden, entonces necesariamente inicia el procedimiento y el siguiente paso lógico es la notificación al patrón. La notificación al patrón se hace a través de un secretario actuario, quien deberá constituirse en primer lugar en el centro de trabajo, identificarse ya sea con el apoderado legal o con el administrador general o con el representante legal de la empresa, para poderle entregar la notificación de que se ha entablado un procedimiento de huelga. Ahora, por cuanto hace al patrón, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, naturalmente analizar la situación, pero en el entendido de que tendrá 48 horas para responder el pliego petitorio. ¿Qué es lo que pasa si no se responde el pliego petitorio? Si no se responde el pliego petitorio, se tendrá por concedido. Ahora, la notificación tiene efectos, claro. El primer efecto y el más característico de la huelga es que el patrón se vuelve depositario de sus propios bienes. ¿Qué quiere decir? Que estos bienes van a quedar inmovilizados. Al quedar inmovilizados, pues no podrá hacer disposición de ellos, no podrá venderlos, no podrá enajenarlos, se van a inclusive constituir delitos si el patrón vende o administra sus bienes,
porque pasarán a ser protegidos para poder responder por los intereses de los trabajadores derivado de la huelga. Ahora, la siguiente etapa es la etapa de prehuelga. La prehuelga es el periodo, como su nombre lo dice, de transición entre el inicio del procedimiento y el estallamiento de la huelga formal. Ahora, ¿cuál es la característica de este periodo? Bueno, en primer lugar, la notificación al patrón, como ya se había dicho, y los efectos de esta notificación, que es el impedimento impuesto al patrón de disponer de sus bienes, y también se van a suspender diligencias que afecten esos bienes. Ahora, ¿qué diligencias y sentencias quedan suspendidas? Bueno, las sentencias de naturaleza laboral, de conflictos individuales, cualquier laudo que se ejecute en contra de la masa que pudiera responder a los intereses de la huelga, se suspende hasta que la huelga se declare terminada. También cualquier tipo de sentencia fiscal que afecte los bienes de la empresa va a quedar suspendida hasta que se llegue a un acuerdo entre las partes. Muy bien, ahora durante este periodo de prehuelga también van a tener lugar a llevarse a cabo la audiencia de conciliación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora, ante la Junta va a comparecer el representante naturalmente del patrón, pero también el representante de los trabajadores, que para efectos legales será el secretario general del sindicato. Y por cuanto hace la patronal, deberá ser el representante legal de la persona moral o el apoderado legal con el debido instrumento acompañado para perfeccionar su personalidad. Van a acudir en la fecha y hora que sea establecida por la Junta para celebrar una audiencia de conciliación inicial. Ahora, ¿cuáles son las posturas que deberá tomar el presidente de la Junta, que va a ser el que los va a recibir? Bueno, pues no podrá prejuzgar sobre los motivos que decantaron en la huelga. Tampoco podrá tomar una postura en favor de los trabajadores o en favor del patrón. Esto para mantener la neutralidad de la figura de la autoridad. También tenemos que por un momento inicial no podrá valorar la validez o invalidez del movimiento del cual derivó la huelga. Y también otra cuestión muy importante es que tendrá como papel principal fungir como intermediario para que se pueda llegar a un acuerdo. Sin embargo, ahora, ¿qué es lo que sucede si la Junta no puede convencer a las partes de llegar a un acuerdo? Pues entonces tenemos lo que se le conoce como el estallamiento de la huelga o la huelga estallada. Y ya en este punto podemos decir que la etapa de prehuelga termina y comienza la denominada etapa de la huelga estallada, porque ya, dada la redundancia de los términos, la huelga ha estallado en consecuencia de no poder llegar a un acuerdo satisfactorio con la parte patronal. Ahora, la etapa de la huelga estallada también tiene ciertos términos. En primer lugar, comienza a actualizarse por cuanto hace al patrón un término que se conoce como el término de las 72 horas. Las 72 horas sirven para que el patrón pueda solicitar la inexistencia de la huelga a la Junta. Ahora, este pedimento tiene dos sentidos. Si la Junta determina que es procedente la solicitud del patrón y que la huelga no cumple con los requisitos legales establecidos por la ley del trabajo, entonces
necesariamente se darán 24 horas a los trabajadores para volver al centro de trabajo. Y también en caso de negativa, es decir, que los trabajadores no acaten el llamamiento de la autoridad para volver al centro de trabajo, pues se actualizará la terminación de las relaciones de aquellos trabajadores, es decir, el despido, pero decretado por una autoridad judicial como lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, ahora, si la resolución beneficia a los trabajadores, es decir, que ratifique que efectivamente la huelga es legal y que el movimiento es legítimo y que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley, pues entonces los trabajadores podrán seguir en huelga hasta la solución del conflicto. Ahora, ¿qué significa aquello? Que los trabajadores podrán tomar las instalaciones, podrán seguir recibiendo su trabajo, estarán protegidos ante intentos patronales de despidos injustificados o ataques a la integridad de los trabajadores. Podrán colocar inclusive insignias rojinegras en el centro de trabajo para dar a entender que están en huelga, y también podrán ser en determinado momento beneficiarios de todos aquellos acuerdos o resoluciones a los que se llegue en término por cuanto hace el procedimiento. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue, jóvenes? Obviamente sigue las formas en las que se termina una huelga. Ahora, una huelga tiene características muy particulares, no termina de forma tan sencilla. De conformidad con nuestro artículo 469 de nuestra ley de trabajo, nos dice que la huelga solamente puede terminar por estas formas. Bueno, pues en primer lugar, por acuerdo entre las partes, es decir, que las partes lleguen a la conciliación de sus intereses. En un segundo término, tendremos por allanamiento del patrón, es decir, que el patrón acepte todas y cada una de las condiciones que los trabajadores le imponen dentro de el pliego petitorio. En un tercer lugar, encontramos que por laudo arbitral hecho por aquella persona o comisión que las partes hayan señalado para fungir como árbitro. La Ley Federal del Trabajo contempla que dentro de asuntos muy grandes o colectivos se pueden nombrar como árbitros a comisiones especializadas en materia del trabajo o a juristas destacados en la materia laboral. Bueno, otra de las formas es a través de sentencia del tribunal si los patrones y los trabajadores acuden o se someten al arbitraje de la autoridad del trabajo. Y esas son las formas, jóvenes, en las que termina la huelga, y este es el procedimiento de huelga. Es necesario recordar de la clase pasada que la huelga, como movimiento reivindicador de la clase obrera, tiene una historia muy delicada que está llena de sucesos lamentables, de sangre, de muertes, de infinidad de cosas. Actualmente, inclusive de entre la sociedad se dice que las huelgas se llevan a cabo porque los trabajadores no quieren trabajar, porque quieren ganar más por trabajar menos, pero lo que ignoramos muchas veces es que este derecho, el derecho de huelga, se ganó a base de sangre, a base de sacrificios, a base de luchas e inclusive a base de una revolución armada. ¿Por qué? Porque las condiciones que hoy conocemos o entendemos como fundamentales para poder desempeñar un trabajo de forma digna, anteriormente no se entendían así, al grado
que era el patrón el que ponía sus condiciones para que tú trabajaras en su centro de trabajo, y si no querías trabajar o no las aceptabas, pues entonces no tenías otro medio de subsistencia más que ir y seguir buscando un patrón que tuviera condiciones más flexibles del trabajo. Además de que no existían los principios y las prestaciones que hoy conocemos, como el derecho a la seguridad social, el seguro de enfermedades y del trabajo, de cesantía y vejez, de guarderías. Todos esos derechos actuales derivan de los movimientos obreros del pasado, y aunque no vamos a negarlo, hay sindicatos que se dedican a entablar huelgas cuyo único objetivo es el de extorsionar al patrón para acceder a sus demandas, o inclusive acceder a sobornos para retirar los emplazamientos a huelga. No menos es cierto de que existen sindicatos que legítimamente siguen acudiendo a la huelga para defender derechos y cualquier tipo de prestación o beneficio que ha sido ganado a través del tiempo gracias a la lucha de los trabajadores en contra del poder económico de los patrones. Y eso, jóvenes, es lo que debemos aprender a valorar dentro de esta característica del procedimiento de huelga. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por la atención a la presente. Les pido por favor revisen el enlace que voy a dejar al pie de este video, que contiene un diagrama de flujo mucho más explicado y fundamentado sobre el procedimiento de huelga para su estudio y para que puedan repasarlo con más detenimiento. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por la atención a la presente, y pues nos estamos viendo. Hasta luego.